Shalom, Masejet Eruvin, la página Ain Amud Aleph, estamos al final de la tercera línea. Dice la Gemara, Ba minei Abaye me Rabbe. Abaye le pregunta a Rabbe, Chamisha sheshruin bechatzer achat, 5 que tienen un patio en común, veshachach echad mehen velo irev, y hay uno de los 5 que no participó en el Iruv Hatzerot. She'u mevatel reshuto, cuando él hace bitul de sus derechos en el Hatzer, tzarich levatel lekol echad vechad o lo. Él tiene que hacer bitul a cada uno y uno de los 4 que están con él en el patio, que es decir claramente que el bitul es para todos los 4, o es suficiente que él haga bitul para solamente uno de ellos y con eso sirve para todos. Ahora, esta subia, dice Tosfot, que ya en la página Chavav Amud Bet hablamos de ella. Dice Tosfot que la Gemara en la página Chavav Amud Bet habló según una braita que Abaye y Rabbe no habían escuchado, por lo tanto la sugia acá no depende de la sugia allá. Le contesta Rabbe a Abaye, Amarlei tzarich levatel lekol echad ve'echad. La opinión de Rabbe que hay que hacer bitul a cada uno y uno, que es decir claramente que el bitul es para todos. Le pregunta a Abaye de una braita, Eitivei, la braita habla de casos que se puede hacer bitul y casos que no se puede hacer bitul. El primer caso que trae la braita, Echad shelo irev, una persona que no participó en el Iruv, no tiene reshuto le echad sheirev. Él puede hacer bitul para una persona que sí participó en el Iruv. Ahora, después vamos a ver que de esta parte de la braita es la pregunta sobre Rabbe. Si estamos hablando que la persona que no hizo Iruv hace bitul para aquella persona que sí hizo Iruv, esa persona que sí hizo Iruv, ¿con quién hizo Iruv? Obviamente con un tercero. Quiere decir que hay 2 personas que hicieron Iruv y está diciendo la braita que él hace bitul solo a uno de ellos. Aparentemente no como dijo Rabbe. De todos modos sigue la braita, dice, Shnaim sheirvu, 2 personas que hicieron Iruv, notnin reshutan leechad shelo irev, pueden hacer bitul para una persona que no participó en el Iruv. Ushnaim shelo irvu, 2 personas que no hicieron Iruv, notnin reshutan leshnaim sheirvu, pueden hacer bitul para 2 que sí participaron en el Iruv, o leechad shelo irev, o para una persona que no participó en el Iruv. Ahora pasa la braita a los casos que no se puede hacer bitul. Dice la braita, Val en echad sheirev, una persona que sí participó en el Iruv, no ten reshuto leechad shelo irev, en echad, es decir, él no puede, la persona que hizo Iruv, hacer bitul a una persona que no hizo Iruv. Explica Rashi por qué. Aquel persona que hizo Iruv, ¿cómo él hizo Iruv? Quiere decir que hay un tercero que él hizo con el Iruv. Cuando hay 2 que hicieron Iruv y uno que no hizo Iruv, no es suficiente que solamente uno de los 2 que hizo Iruv haga bitul para aquel que no participó en el Iruv, porque aquel amigo que sí hizo Iruv con él, si él no hace bitul, entonces él queda ahí para causar una prohibición a aquel que no hizo Iruv, entonces el bitul no sirve. Otro caso, ven shnaim sheirvu notnin reshutan leshnaim shelo irvu, 2 que hicieron Iruv no pueden hacer bitul para 2 que no hicieron Iruv. Ya lo aprendimos, que cuando hay 2 que no hicieron Iruv, entonces aunque les hagan a ellos bitul reshut, como ellos son 2 que entre ellos 2 no hay Iruv hatzerot, cada uno de ellos causa una prohibición al otro, entonces no sirve. Ven shnaim shelo irvu notnin reshutan leshnaim shelo irvu, y 2 que no hicieron Iruv, tampoco sirve que ellos hagan bitul a 2 que no hicieron Iruv. Pregunta entonces la Gemara del principio de la braita. Ktani mi atreisha, echad shelo irev, uno que no participó en Iruv, noten sí puede hacer bitul, reshuto le echad sheireva, uno que hizo Iruv. Eichidami, ¿qué caso estamos hablando? Idelei kachrina beadei. Si esa persona que hizo Iruv está solo, beadiman irev, ¿con quién él hizo Iruv? Estamos diciendo que es una persona que hizo Iruv. ¿Con quién lo hizo? Tiene que ser tiene que haber un tercero. El apshita de ika acharina beadei. Entonces es obvio que hay un tercero. Vektani leechad sheirev. Está escrito claramente que es suficiente que el que no participó en Iruv haga bitul a uno de los que hizo Iruv. Contesta la Gemara, Rabbe, ¿qué Rabbe va a contestar? Aja bemaya skinan de ave umit. Estamos hablando en un caso que de verdad eran 3, 2 hicieron Iruv y un tercero no hizo Iruv, y durante Shabbat uno de los que hizo Iruv murió, falleció, por lo tanto quedaron solo 2, uno que había hecho Iruv y uno que no hizo Iruv. En eso dijo la braita que es suficiente que el que no hizo Iruv haga bitul al que hizo Iruv. Pregunta la Gemara, y de ave umit. Si cuando mencionamos una persona que hizo Iruv en la braita, estamos hablando que el que hizo con Iruv falleció, entonces ¿cómo explicamos la
lo que termina la braita, es decir, la parte de la braita que no se puede hacer iruv, que dijo, אבל אין אחד שעירב נותן רשותו לאחד שלא עירב. Dijo la braita que una persona que hizo iruv no puede hacer bitul a una persona que no hizo iruv. Ahora, ve'i de aveumit. Y si estamos hablando que la persona que hizo iruv con otro, el otro murió. Y quedó solamente aquella persona que había hecho iruv con una persona que no hizo iruv, amailó. Entonces, ¿por qué esa persona que al principio había hecho iruv no puede hacer bitul a aquella persona que no participó en iruv si ahora son solamente dos? La pshita de itei. Quiere decir que el caso ese de la braita, estamos hablando que el que hizo con el iruv también quedó vivo. Entonces son dos que hicieron iruv, y en este caso es que no es suficiente que uno de ellos haga bitul al que no participó en el iruv. Umi de seifa de itei, y como al final de la braita, cuando están mencionados una persona que participó en el iruv, quiere decir que el otro también está vivo. Reishanami de itei, también el principio de la braita tiene que ser que aquel que estamos hablando que se le puede dar el bitul es una persona que hizo iruv y tiene un amigo con él, y vemos que no hay que hacer bitul a todos. Dice la Gemara, mi de aire, ¿y acaso los casos son iguales? Hake de ite, ve hake de ite. Este caso habla cuando uno de ellos, de los que hizo iruv, murió, y la otra parte en la braita habla que que el que hizo iruv, también el amigo de él, quedó vivo, y por eso el bitul de él no sirve. Y dice la Gemara Teida, sepas que es así, podemos comprobarlo de la braita, de Ktani Seifa de Reisha, la primera parte de la braita, que es decir, toda la parte de la braita que habla de los casos que se puede hacer bitul, en el final de esa parte está escrito Seifa de Reisha, Veshnaim shelo irvu, dos que no participaron en el iruv, notnin reshutam leshnaim sheirvu. Está escrito claramente que ellos pueden hacer bitul a los dos que sí hicieron iruv. ¿Por qué está escrito claramente leshnaim sheirvu? A dos que hicieron iruv. Leshnaim in leechad lo, para enseñarte que cuando hay dos que hicieron iruv y los dos están, no como el primer caso de la braita, así que eso explica Rabba, que el primer caso de la braita es cuando uno de ellos falleció. El final de la braita, de la parte primera de la braita, te dice que cuando los dos están, tienes que hacer el bitul a los dos. Por eso, dos que no hicieron iruv hacen bitul a dos que hicieron iruv, a los dos. Leshnaim in leechad lo, decirte que si él hace bitul solo para uno, si ellos hacen bitul solo para uno de los dos, no es suficiente. Ve Abaye, cómo Abaye explica el final de la primera parte de la braita según su explicación, que no hay que hacer bitul para cada uno y uno. Amar, mai leshnaim leechad mishnaim. Te dice, ¿qué es lo que quiere decir la braita? Que hay que hacer bitul a los dos. Quiso decir a uno de los dos, pero siempre es como en el primer caso, que es suficiente hacer a uno de los dos, y en todos los casos hablando que todo el mundo que había hecho iruv todavía está presente en el Shabbat. Ahora la pregunta la Gemara Abaye y Aji, si es así, que en el caso que estamos diciendo que hay que hacer a dos, quiere decir uno de los dos, litni leechad sheirev o leechad shelo irev kashya. En ese caso que está hablando la braita, al final de la primera parte, la braita dijo, dos que no hicieron iruv pueden hacer bitul reshut, o a dos que hicieron iruv, o a uno que no hizo iruv. Como igual vamos a mencionar a uno que no hizo iruv, entonces ¿por qué la braita no dijo de forma más clara a uno que hizo iruv? Y obviamente es una persona que tiene un amigo, y así, igualmente a eso se refiere la braita. Y a uno que no hizo iruv es más acorde decirlo todo de la misma forma. Entonces, concluye Gemara, Kashya, de verdad, la explicación de Abaye en la braita es difícil entenderlo en cómo está escrito la braita. Y hasta aquí es la pregunta de Abaye con la respuesta de Rabbe y la prueba, la pregunta de la braita y la explicación de ella. Ahora la Gemara pasa a explicar la braita por sí misma. Y empieza la Gemara con el primer caso de la braita, Echad shelo irev, una persona que no participa en el iruv, noten reshuto leechad sheirev. Él puede hacer bitul a una persona que sí hizo iruv. Explica la Gemara, le Abaye, y según Abaye, que no hay que hacer bitul a cada uno y uno. De ite estamos hablando en el caso que aquel que hizo iruv
también su amigo que hizo con el Iruv todavía está presente en Shabbat. Entonces la Braita nos enseñó justo eso, que cuando se hace bitul es suficiente el bitul a uno de todos los que hicieron Iruv y eso ya sirve para todos. Le Rabe, según Rabe, ¿cuál es la explicación de la Braita? De Have Umit. Estamos hablando que el que hizo Iruv, el amigo que hizo con el Iruv, falleció y no está presente en Shabbat. Entonces quedan solo dos, uno que no hizo Iruv y otro que había hecho Iruv. Ahora quedan solo los dos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que puede hacer el bitul? Aparentemente es obvio. Dice la Gemara, velo gazrinan zimnin de itei. Dice la Gemara, tú pensarías, como al principio ellos eran dos y uno de ellos falleció, si tú ahora permites que se haga bitula solamente a uno que de antemano había hecho Iruv, en otros casos que sí van a haber dos presentes que hicieron Iruv, también vas a pensar que se puede hacer bitula solamente uno de ellos. Eso te enseñó la Braita, no hay que tener ese temor, y si de hecho el otro que falleció no está presente, se le puede hacer bitul al que quedó. Ahora, entre paréntesis, Rashi dice que ese caso es solamente si, por ejemplo, ellos estaban en el desierto y hicieron un campamento y eran tres y solo dos participaron en el Iruv y después falleció uno de ellos. ¿Por qué? Porque en ese caso no hay quien herede a aquel persona que falleció. Pero si es en un patio, en un hatzer común y corriente, y uno de ellos falleció, como él tiene alguien que lo herede, entonces esa persona es en vez de él y no es suficiente hacer bitul solo a uno de ellos. Por lo tanto, estamos hablando en la Braita, en un caso como en un desierto o algo parecido que no hay quien lo herede. De todos modos, pasa entonces la Gemara al segundo caso en la Braita. Ushnaim sheirvu, dos personas que hicieron Iruv, notnin reshutan leechad shelo irev. Pueden hacer bitul a una persona que no participó en el Iruv. Pregunta la Gemara Pshita, es obvio que ¿qué es lo que nos enseña la Braita? Maudeteima, Keivan de lo irev liknesei kamashmanan. Pensarías que aquel persona que no participó en el Iruv, no vamos a permitir que le hagan bitul y ahora tenga un beneficio que pueda usar el hatzer después de no haber participado en el Iruv. Pensarías que lo habíamos hecho un knas, que Jamim hicieron un knas. Kamashmanan te enseñó la Braita que no hay knas y se le puede hacer bitul. Pasamos al tercer caso. Ushnaim shelo yirvu, dos que no hicieron Iruv, notnin reshutan le shnaim sheyirvu, le hacen bitul a dos que sí hicieron Iruv. Dice la Gemara, le Rabe, según Rabe, la explicación de la Braita, Tana Seifa le Giluyei Reisha. La Braita escribió este caso para decirte que en este caso vemos claro que hay que hacer bitul a los dos y no es suficiente a uno de los dos, y de eso aprendimos que el primer caso que habló la Braita es que alguien que no hizo Iruv puede hacer bitul a alguien que hizo Iruv, no es cuando el tercero que con él hizo Iruv está presente, sino solamente después de que murió. Ahora, según le Abaye, ¿cuál es la explicación de Abaye de esta parte de la Braita? Shnaim shelo irvu itztrichalei. La enseñanza de la Braita es necesitada para enseñarte el caso cuando hay dos que no participaron en el Iruv, que es diferente a cuando solamente una persona participa en el Iruv. ¿Por qué? Salka daita jamina ligzo dilma atile bitila kamashmanan. Pensarías que cuando hay una persona que no participa en el Iruv, él puede hacer bitul, porque también si le hacen bitul a él, está bien y sirve. Pero en el caso que hay dos que no participan en el Iruv, que si les hacen bitul a ellos, no va a servir el Iruv, pensarías que ellos tampoco pueden hacer bitul para que no se lleguen a confundir y hacerles a ellos bitul. Kamash antes, señor Braita, que dos que no participan en el Iruv, también ellos dos pueden hacer bitul. Sigue la Braita y dice, cuando hay dos que no participaron en el Iruv, pueden hacer bitul a uno que no participó en el Iruv, o leechad shelo irev lamali, que nos enseña esa parte de la Braita. Dice la Gemara, mau de teima animili eija de mikzatan irvu u mikzatan lo irvu. Tú pensarías en qué casos que se puede hacer bitul cuando es un hatzer, un patio, que hay parte que hicieron Iruv y parte que no hicieron Iruv. Aval eija de kulan lo irvu liknesineu kedei shelo tishtakach torat Iruv kamashmanan. Pero en un hatzer, como estamos hablando, dos no participan en el Iruv y el tercero tampoco participó en el Iruv y dos le hacen bitul al tercero.
pensarías, como es un patio que nadie participó en Iruv, no se permite hacer en este caso bitul del todo, para que no se les llegue a olvidar la posibilidad de hacer Iruv. Te enseñó la braita que si pasó en un patio que nadie participó en Iruv, se puede hacer bitul. Ahora, pasamos entonces ahora a la parte de la braita, que son las cosas que no se puede hacer Iruv. Dijimos, Aval en echad sheirev, noten reshuto leechad shelo irev. Una persona que hizo Iruv, no es suficiente que él solo haga bitul a aquel que no hizo Iruv. Le Abaye tana seifa le giluyei reisha. Según Abaye, ¿por qué se escribió esa parte en la braita? Para enseñarte con respecto al principio de la braita. Así como ese caso es un caso que el primero que hizo Iruv, el que hizo con el Iruv, si el tercero está presente, así también el principio de la braita que dijimos que uno que no hizo Iruv puede hacerle bitul a solamente una persona que hizo Iruv, estamos hablando cuando el tercero está presente. Entonces por eso escribió la braita esa parte, la parte final, para enseñarte en qué caso exacto estamos hablando al principio de la braita. Le Rabe, según Rabe, ¿cuál es el hidush que nos enseñó? Que una persona que hizo Iruv no puede hacer bitul a aquel que no hizo Iruv. Es obvio, si está presente el tercero que con él hizo Iruv, no va a servir el bitul de él. Dice la Gemara, ay de tana reisha taninami seifa. De verdad no hay una novedad, no hay un hidush en esa parte. Solo como en la primera parte de la braita hablamos de uno que no hizo Iruv, que le puede dar bitul al que no hizo, uno que no hizo Iruv puede hacer bitul al que hizo Iruv. También mencionó la braita después el caso opuesto, que es aquel que hizo Iruv, que no puede hacerle bitul al que no hizo Iruv, aunque podríamos haber entendido solo. De todos modos lo escribió para hacer la braita igual la forma al principio con la forma al final. El segundo caso de la parte segunda de la braita, que no se puede hacer Iruv, ve'en shnaim she'irvu, dos que hicieron Iruv, no pueden, en notnin, ve'en shnaim she'irvu, notnin reshutan, shnaim she'irvu, dos que hicieron Iruv, no pueden hacer bitul a dos que no hicieron Iruv. Ha tu lamali, ¿para qué nos tienes que decir eso? Si es obvio que si son dos que no hicieron Iruv, no va a servir el bitul para ellos, porque quedan esos dos que entre ellos dos no hay Iruv, que cada uno le va a causar una prohibición al otro. Dice la Gemara, lo tzricha de batilei had minayu lechavrei. Estamos hablando que después de que los dos que hicieron Iruv hicieron bitul para esos dos que no hicieron Iruv, uno de esos dos que no hizo Iruv volvió y hizo bitul para el otro amigo que no había hecho Iruv. Entonces quedamos en una situación que todo el mundo hizo bitul solo para una persona. Maudeteima lista de ley. Pensarías que como todo el mundo ya hizo bitul para uno nomás, entonces sí va a servir ese bitul. Kamash malan kevan de beina de batilo avelei shariuta beachatzer lo. Nos dice la braita, como en el momento que los primeros dos que habían hecho Iruv hicieron bitul para esos dos que no hicieron Iruv, ese bitul no sirvió, porque los dos que no hicieron Iruv se causan una prohibición uno al otro. Por lo tanto, él ya no tiene el poder en ese patio. Por lo tanto, cuando él después hace bitul, ya no sirve, y eso es lo que nos enseñó la braita. Ahora, el último caso de la braita, ven shnaim shelo yirvu, notnin reshutan shnaim shelo yirvu, dos que no participan en el Iruv no pueden hacer bitul a dos que no participan en el Iruv. Obvio, hatulamali, ¿qué nos enseñó con eso la braita? Lo tzricha de amri kani al menat leaknot. Dice la Gemara, la braita te lo dijo para enseñarte que aún en el caso que los dos que están haciendo el bitul, de antemano le dijeron a uno de esos dos que le van a hacer para ellos el bitul. De antemano le dijeron, te estamos haciendo bitul solo para que tú después hagas bitul de nuevo a la otra persona y él quede solo con él, que todos terminemos haciendo bitul solo para él. También en ese caso no sirve. Con el momento que ellos hicieron bitul, no sirvió ese bitul, porque habían en ese momento todavía dos que se caen sobre una prohibición uno al otro y no sirvió ese bitul. Entonces, aunque él después hizo bitul para solamente uno y quedó solo uno que todo el mundo hizo bitul para él, y aunque de antemano le habían dicho que para eso hacen el bitul, de todos modos, te enseñó la braita que no sirvió ese bitul. Sí, hasta aquí, Ain Amudale.